Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que después de tanto planearlo, por fin logramos hacer el crossover de Cero Humilde Opinión con Trajitos Literarios, el podcast de nuestros amigos Chris, Javi y Lupita. Bienvenidos, qué emoción tenerlos por acá, muchas gracias por aceptar este reto porque al menos para Lupita y para mí va a ser todo un reto. Desde ahorita siento que ya empecé a sudar frío solamente de pensar en la edición. Pero muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por el espacio. Y ahorita que llego entrando me quedo de cómo va a salir esto, porque se escuchan como una colmena, muchos zumbiditos. A la hora de la edición me imagino que va a estar igual. Así que voy a tratar de que hablemos lo menos posible para que nos salgamos todos amontonados. Nada, tú déjate ir, no hay ningún problema, ya lo averiguaremos en el futuro eso. No, yo les ayudo, ya tengo experiencia regrabando toda mi participación en un episodio. Ay, no, Chris, esa ocasión es un trauma. Sí, es un trauma, amistad. Yo recuerdo que casi creo que le mandaste ya mejor todos los audios así recortados a Caro para que no batallara. Le adelanté la edición. No, qué mal. La verdad es que estamos muy contentas de que estén aquí. Yo antes de que comencemos el tema quiero felicitarlos por su episodio número 100. La verdad es que me emociona muchísimo, yo los escucho luego que sale y si me quedo dormida al día siguiente lo termino, y la verdad es que, es que me dio así como mucha emoción y yo estaba aplaude y aplaude todo, yo sí, claro que sí, pero... Pues de hecho, amigos, este es como, digamos, un episodio que estamos grabando con ellos y luego nosotras vamos a grabar un episodio con ellos, entonces también para que no se lo pierdan. Vamos a dejar sus redes en la caja de descripción para que tanto los sigan a ellos, al podcast, de paso a nosotras también si no nos siguen. Entonces, pues van a tener la tarea de escuchar este episodio y pues esperar el siguiente con Traguitos en sus plataformas, ¿no? Y pues como ya vieron en el título del video, decidimos dedicar este episodio a un tema que creo que se presta para debatir entre todos, intercambiar ideas, que es compartirles cómo han evolucionado nuestros gustos literarios a lo largo de los años. Entonces, a manera de introducción, quiero que todos me cuenten de forma como rápida cuántos años tienen leyendo cada uno, si no exacto, una próxima. Ay, ya nos pusiste en aprietos. Voy a revelar mi verdadera edad. Justo. Yo creo que yo tengo unos 25 años leyendo más o menos, probablemente un poco más, pero ya leyendo constantemente 25. Yo digamos que igual tipo 25, pero leyendo así constante de que termino uno y empiezo otro, son menos, quizás unos 12 años, 15 años, no sé. El podcast más millennial. Yo creo que sí. Bueno, nomás Caro. Caro es la que se salva. Eres la baby. Yo también tengo 25 años leyendo. Creo que de forma constante hubo nada más como que una etapa ahí en la universidad que sí, como 1 o 2 años, siento que ya no fui tan constante. O sea, siempre he tenido como que un libro así en la mesita de mi cama, pero ese libro me duraba 3 meses. O sea, no era como que leyera muy constante, pero fue así una etapa ahí en la universidad, mi etapa de locura. La etapa en la que tuve vida social y después ya regresó toda la normalidad y ya, de nuevo, a ser constantes. Pero sí, wow, 25 años. Pues yo diría que unos 16, porque tengo muy claro cuándo fue como el primer libro que agarré por iniciativa, fue en 2008, entonces sí, 16 añitos. Yo tengo 22, tuve que, la verdad, usar una calculadora porque mi cerebro para las matemáticas no, pero sí, así como de ya realmente haber tomado el hábito así ya de muy uno tras otro, sí, 22 años. Sí leía antes un poquito, pero era muy como esporádico, ya después de esos libros de Dan Brown. Ya me pasaron a ese hábito ya más arraigado. Pero no sé, bueno, yo creo que podemos empezar con la primera pregunta.
Pues podemos empezar platicando cuáles eran nuestros géneros literarios favoritos cuando recién empezamos o en nuestra etapa temprana de lectores y lectoras, y cuáles son los que nos gustan ahora. Por ejemplo, para mí, no sé si de verdad ha habido un gran cambio, porque yo comencé leyendo mucha ficción contemporánea, comencé leyendo terror también. De los primeros libros así que agarré y me engrané fueron libros de terror, fantasías, y obviamente en mi adolescencia me comí todas las distopías que salieron, absolutamente todas. Y actualmente pues sigo leyendo ficción contemporánea, leo terror, sin embargo he incorporado bastante no ficción. O sea, ensayos sobre feminismo, ensayos sobre el gobierno, cómo funcionan los gobiernos, cómo funcionan las dictaduras, todo ese tipo de cosas. También descubrí la literatura asiática y siento que ya no mire atrás. Y yo sí hago algo que no debería de hacer, no se lo recomiendo a nadie, pero por ejemplo cuando leo estos libros de literatura asiática que son muy tristes, muy melancólicos y así, yo... esto resuena conmigo y me dan ganas así de estar como en ese mood sad y así. Entonces, si siento que no está pasando nada en mi vida, esos son como que mi rinconcito así de seguro para soltar lagrimitas. Creo que actualmente eso es lo que más leo. En mi caso, creo que sí ha evolucionado bastante porque me enfocaba mucho a leer lo juvenil, evidentemente, pero también estaba explorando con los clásicos en un intento de adentrarme como a la literatura que todos veneraban y que admiraban. Después, poco a poco descubrí que ni con calzador podía, aunque lo he intentado de forma como más... paulatina, pero ya no igual que al inicio. Y creo que también mucho influía pues la etapa escolar y tal, en donde sí o sí tienes que leer uno de estos títulos. Pero algo que me sorprende mucho es que sí leía más o intentaba como fantasía y exploraba géneros a los que ahorita me acerco de una manera como más cautelosa y con más conciencia de que probablemente no me guste o que elijo muy bien con el objetivo de que ya he explorado el género, entonces digo, pues lo voy a elegir con cuidadito. Y pues ahorita, si ya me han escuchado, conocen un poquito de mi personalidad, se basa en novela negra, policíaca, thrillers. Son mi zona como segura de voy a leer algo que me entretenga un montón, thriller, novela negra. Entonces yo creo que sí ha ido evolucionando en ese sentido de que ya sé qué géneros voy a disfrutar más, pero siento que de alguna manera sigo siendo como multifacética y no me cierro tanto como a los géneros. Puede ser que al que más le haga como el fuchi sea a la fantasía, pero igual hay algunas excepciones. Yo arranqué con todo porque yo en mi mente había leído todos los clásicos que existían, ¿no? Yo empecé leyendo clásicos y ya de grande me di cuenta que lo que había leído eran resúmenes de clásicos. Porque eran los libros que estaban en la biblioteca de mi primaria o de la secundaria, que el Quijote de 80 páginas, que el Conde de Montecristo de 60, eran a los libros que yo tenía acceso, ¿no? Pero nunca me pasó por la mente que fuera un pequeño resumen. Ya hasta ahora de grande. Eso fue con lo que arranqué. Ahora últimamente estoy leyendo mucho más como ficción contemporánea y siempre me ha gustado la fantasía. Quiero como que volver a leer toda la fantasía que leí al inicio, pero ya no leo tanta. Y una cosa que sí no he dejado desde el inicio hasta ahora son los libros infantiles, porque mi niño interior está más vivo que mi adulto exterior y le encantan los libros infantiles. Es unos libros que nunca he abandonado. Yo siento que yo empecé a leer lo que había. O sea, empecé a leer lo que había en mi casa y en aquel entonces tengo un tío al que le gusta leer mucho, pero él siempre tenía puros libros de John Grisham y John Katzenbach. No, bueno, John Katzenbach después, pero Jeffrey Archer o los de Dean Koontz. O sea, ese tipo de historias era como los que siempre tenía. Y luego tenía una tía que coleccionaba las novelas de Reader Digest. Ya ven las colecciones estas, ¿no? De selecciones que tenía sus propios libros. Entonces, eso era lo que leía porque era lo que tenía al alcance. Los primeros libros que yo leí, que encontré así en mi casa, también ya lo he platicado, fueron los de la saga de Flores en el Ático y ahí fue donde me enamoré de la lectura. Y después de ahí ya empecé yo a adquirir un poco, pero la ciudad de la que yo soy originaria, de Matamoros,
pues la verdad es que no hay librerías, o sea, no sé si ya haya, pero en aquel entonces no había, entonces era como que si en Soriana de repente tenían un libro, ese era. Y recuerdo que me pude hacer de la colección de RBA de aquel entonces, de las novelas clásicas, entonces sí empecé a lo mejor con los libros de Jane Austen, con ese tipo de historias porque era lo que tenía al alcance. Conforme ha avanzado los años, sí me he dado cuenta que esos autores que yo leía mucho, como que John Grisham, Nicholas Sparks, Mary Higgins Clark, Nora Roberts, ahora se han convertido para mí en un no. Es como que lo veo y no. Y no es que sean malos, son entretenidos, pero escriben tantos libros, o sea, es como mínimo uno cada año, que ya todos se parecen, o sea, tienen 40 años, ¿no? Escribiendo libros, entonces se parecen. Ahora yo siento que leo bastante variado. El género que menos leo sí es fantasía también, o sea, me cuesta trabajo engancharme a él, pero sobre todo porque casi siempre son sagas, entonces no, como que son compromisos que no me quiero aventar y digo, o sea, voy a empezarlo, pero luego requiere otros 6. Hay varias sagas que yo me he quedado en el 1, o sea, porque hasta eso sí soy una persona que puede vivir con la duda de qué pasó después, es como que no me importa, o sea, ya leí el 1 y si no me atrapó y me volvió loca, pues no voy a continuarlos. Y por eso creo que es el género que menos visito. En general yo creo que es algo de ficción. Y un género que yo no me esperaba que me gustara y que le empecé a agarrar gusto son estos, que no sé si es un género en tal, pero estos como retellings de mitología griega. O sea, yo como que le saqué la vuelta durante muchos años y hace poco empecé, no sé, con los de Madeline Miller y me gustó. Como que me intrigó y me llama la atención mucho ahora. Yo, es que, o sea, sí y no. O sea, ha cambiado, pero muy extrañamente. Yo creo que no ha cambiado en el sentido de que siempre tiene una pues sí, como una preferencia por la novela en general, o sea, por el género de la novela en general. Ya si nos vamos a subgéneros, pues antes también un poco como lo que decía Chris, leía lo que había y en ese sentido, literal, lo que había en el Walmart, era lo que había. O sea, yo me chuté muchos libros de Isabel Allende, de Paulo Coelho, de Dan Brown, porque eran los únicos escritores en español que vendían ahí. Entonces yo me chuté eso. De hecho, antes de leer clásicos realmente, fueron los que me chuté. Entonces podemos decir que entre novela mal escrita, novela histórica y pues thriller, ¿no? Thriller de arte o de policíaco, no sé. Thriller también muy contundente, porque me acuerdo que el Código Da Vinci fue todo un hito, ¿no? Después ya mi abuelito como que me empezó a ver ahí que yo andaba por ahí viendo cosas y me empezó a decir de clásicos, pero mi papá tenía que ir a Monterrey a comprarlos porque igual yo vengo de un lugar muy chiquitito en donde pues librerías hasta la fecha no hay ni una, ¿no? O sea, no hay ni una, había una biblioteca muy chiquitita donde ya empecé después yo a buscar por ahí también libros, pero era muy pequeño. Yo creo que lo único que ha cambiado un poco es de una u otra forma haberme enfocado en leer muchas escritoras latinoamericanas que hablan sobre temas actuales. Pero realmente es que leo de todo un poco menos y eso no ha cambiado porque desde que yo inicié a leer hasta ahorita no me ha dado por leer ese género. Son los libros, digamos, los catalogados como de autoayuda o tal vez dentro de lo que cabe como sobre cómo ser mejor persona o condición humana. Pero pues sí, hasta la fecha no me llaman la atención. Me he ido inclinando un poquitín dentro de la no ficción hacia las biografías y hacia los libros tal vez como académicos dentro de, o sea, como entre comillas, no son académicos, pero nos hablan sobre algún tema de una forma a través de la investigación. Hay uno que otro que me llama la atención, pero realmente siento que mi predilección por la novela no ha cambiado. O sea, siento que voy a agarrar primero una novela antes que una biografía, que un libro académico, que un libro de no ficción, 100%. Y sí, creo que, pues lo único sí es que me he pasado más a escritoras latinoamericanas actuales, vivas, que cualquier otro género. Oigan, y ya ahorita más o menos mencionaron algunos autores, pero quiero que nos detengamos un poquito a pensar qué autores estaban como de moda en nuestra adolescencia, a cuáles leímos o cuáles de plano, aunque estuvieran súper de moda, nosotros dijimos paso, o sea, de que esto sí no lo toco. Yo lo tengo súper claro porque
Siempre ha estado de moda Stephen King y no he dejado de leer a Stephen King. Sin embargo, en mi adolescencia recuerdo que mi adolescencia ya tenía como 20 años, 20 y algo, ¿no? Me chuté mi segunda adolescencia, ¿ok? Me chuté todos los libros de John Green, absolutamente todos, y los hice mi personalidad. Los de John Green, también me eché todos los que había hasta ese momento de Cassandra Clare, que no eran pocos, creo que yo llegué a leer hasta unos, ¿qué será? 10 o 11 en aquel momento, o sea, de Cassandra Clare. Ahorita lo tengo eso en pausa, no lo he retomado, y en algún momento dije, yo creo que ya no lo voy a retomar, pero últimamente he estado platicando con una amiga que lee mucha fantasía y me dice, es que te va a encantar, léelo, y yo, maldita sea, o sea, de esos autores que uno ya descartó y vuelven. Entonces no se pierdan mi tercera adolescencia, porque viene en camino. O sea, todos los libros juveniles tristes, esos de, pues siempre había la protagonista o el protagonista enfermo, todos esos me los aventé también, todos. O sea, son los que recuerdo que más estaban de moda, y obviamente las distopías. Divergente, que la verdad es que no fui muy fan. Todos los de los Juegos del Hambre, que esa sigue siendo mi personalidad. ¿Qué otros? Pues los de Maze Runner, que la verdad en su momento me gustaron mucho. Ya esos los dejé un poco de lado y ni siquiera los menciono mucho por ciertas situaciones, ¿no? Ahí que ustedes ya saben. Pero sí, también en su momento creo que leí varios de Marissa Meyer, en mi segunda adolescencia también, y pues creo que son los más destacables, así, de los... ¡Ah! Se me olvidó uno. Charlene Harris, no sé si la han leído, su serie de vampiros sureños. Enamorada, ha sido de las mejores que he leído en mi primera y segunda adolescencia, porque ahí también me aventé como unos 14 libros, sí. Que de hecho la serie, la de vampiros sureños, es la que terminó siendo True Blood en HBO. Recomiendo los libros, no recomiendo la serie, solamente la primera temporada. Oye, Lupita, pues creo que los libros que leíste en tu segunda adolescencia fueron de mi primera adolescencia. Sí. Caro bebé. Caro bebé. No, sí, checando como Goodreads, son como libros que tal cual estaban de moda en ese momento. Y claro que yo me dejé llevar. Algo que se me hace bien icónico y épico es que, aunque sí era asidua a la lectura, pues tampoco es que me compraran demasiados libros. Y me tocó tener a amigos que igual estaban como cayendo en las redes de la lectura y tenían libros, y por ejemplo todos los de Divergente y así me los prestaron. Un par de libros como los de Maze Runner también, entonces 10 de 10 con eso, porque a lo mejor serían libros que ahorita ya ni siquiera conservaría. Evidentemente Crepúsculo de Stephanie Meyer fue así como de lo primero a lo que me acerqué, e incluso me pone muy feliz porque a lo mejor va a sonar el típico, los leí antes de que estuvieran de moda, pero un poquito sí, o sea, antes de que fuera como el hype por las películas, ya me estaba acercando a Crepúsculo. Obviamente porque estaban como a lo mejor ya con cierto alcance y ya te los ponían hasta enfrente en una librería. Pero sí, ahorita que mencionaba Lupita a los vampiros y así, hay un libro nada más que no encontré ahorita como el título. Ya me acordé. Que era como de fantasía y que también era una saga enorme, y cuando descubrí que eran un montón de libros dije, bueno, hasta aquí paró mi gusto y mi interés. Se llama El Circo de los Extraños. No sé si alguna vez escucharon del título o vieron la película, porque tiene una adaptación. Creo que era bastante prometedor, pero algo pasó que ya no les funcionó, y creo que ya ni siquiera sacaron como las traducciones al español de todos los libros, y siento que murieron en el olvido y poquita gente luego como que los recuerda, pero yo estaba súper clavada. Y también me tocó acercarme a Cazadores de Sombra, y eso por un amigo, de que no puede ser que te guste tanto leer y no los has leído. Y como que yo desde ahí ya tenía un poco claro que no era el género que me encantaba, pero pues me forcé y leí como los primeros 5 o 6. No me disgustaban, pero también se me hizo demasiado compromiso, y pues él era el que me los prestaba. Entonces cuando él paró de comprarlos fue de que, ok, ya no los voy a leer. Y
Yo creo que de los que más me impacta, porque sí estaba como chavita y como que ni siquiera entendía por completo, Prohibido de Tabitha Susuma se llama. O sea, me lo aventé chiquita, de que típico PDF que vi que estaba de moda, que el título me llamó la atención y me pasó igual que a Chris, ¿no? Caí en algo oscuro que no sabía que me iba a marcar por vida con Flores en el ático. Y pues ya más o menos eso, o sea, pero igual pues si mencionamos a John Green no está de más porque claro que sí, también los leí. Oigan, yo creo que para saber que estaba de moda en mi adolescencia tenía que haber comprado el periódico y no compraba el periódico porque no había manera de saberlo. Pero yo lo voy a relacionar más o menos como cuando consumía mucho BookTube, que fue como que un poquito antes de mis 20, cuando empecé con todo esto. Lo que estaba súper sonado eran que Stephanie Perkins, que Stephanie Meyer con los de Crepúsculo, obvio Harry Potter, los libros estos de 3 metros sobre el cielo. ¿Cómo se llama el autor? No recuerdo. Federico Mosia. Todos estos libros eran los que entrabas a cualquier persona que tú siguieras de YouTube que hablara de libros y estaban hablando sobre estos. Y pues sí me leí varios de ellos por culpa. Pero por ejemplo John Green también, en mi adolescencia de 23, 24, también me los eché, que también fui súper fan. De hecho fue como que una etapa media rara cuando me leí Bajo la misma estrella, que después me leí como que otros 4 libros con la misma temática de adolescentes enfermos. Y ¿por qué estoy leyendo esto? No sé, son como estos temas que se pusieron de moda por unos años. No fui fan de todo esto, pero sí lo estuve consumiendo porque era lo que me bombardeaban de información. Y como aquí no había mucho de dónde escoger, yo como que, ok, dice que ese está bueno, empezaba a ver Amazon, así de, bueno, a pedir yo por Amazon, dicen que ese está bueno, déjalo pido, te lo mandan desde España, te llega en un mes y pues ya me llegaba. Por ejemplo, La ladrona de libros, también fue un libro que leí porque todo el mundo en BookTok hablaba de él y me lo encargué, La ladrona de libros. Cuando yo llegué a Crepúsculo, ya estaba saliendo las últimas 2 películas que hicieron en 2 y fue de que, oye, tengo que ver las 2 películas, pero no he leído los libros. Me leí los libros también antes de ver la última película. O sea, todo lo que Caro consumió en su primera adolescencia, yo también me lo eché en mis 20 y tantos. Por 2. Yo siento que, o sea, creo que mi adolescencia la estoy viviendo ahora porque me pongo a pensar en los títulos que yo leí siendo adolescente y todos eran como que súper adultos. O sea, yo en la secundaria di una presentación de Memorias de una Geisha de Arthur Golden, por ejemplo. Porque era lo que había en la casa. Mi mamá sí que tenía libros de autoayuda para aventar, así para arriba. Entonces yo así como que, tus zonas erróneas, ¿no? De Dwayne, o los de Brian Weiss, o... ¿Quién se ha llevado mi queso? Casi creo. Yo creo que sí. O sea, siento que leía mucho de eso porque era lo que había. Me acuerdo que en una de esas de colecciones de selecciones leí pues varios de Nicholas Sparks. Y me acuerdo que una vez fui al cine, así nada más random, y vimos una película y yo así... Esa creo que fue la primera vez que me di cuenta que estaba viendo una adaptación, porque me acuerdo que estaba en el cine. Era Un camino para recordar, con Mandy Moore. No sé si la han visto o la recuerden. Amo. A mí me encanta esa película. Bueno, amaba. Pero sí, o sea, yo sé que es como que súper cursi y todo, pero en su momento me encantó, ¿no? Y me acuerdo que estaba en el cine y dije, yo conozco esta historia, y al final o sea, ya sabía así como que qué iba a pasar, y ya después cuando, o sea, como que empecé y me di cuenta que ya había leído ese libro, y yo, o sea, creo que fue la primera vez que vi así como que una adaptación conscientemente. Yo creo que hasta ya más grande, bueno, no tan grande, los de Harry Potter, eso sí. Qué experiencia, o sea, a estas nuevas generaciones que lo van conociendo, qué increíble, pero se perdieron el estar esperando con ansias y locura y pasión el próximo libro, y las filas que se hacían, y estar desesperados porque ya había salido en inglés, pero faltaba que lo tradujeran. Eso sí lo viví, las agarré como después de la segunda adaptación, o sea, digamos que ahí me puse al corriente con los libros que iban, y ya los demás sí me tocó irlos leyendo conforme iban saliendo. Pues Twilight lo leí ya más adulta, pero recuerdo que el primero me gustó mucho, me enganchó y me dio así tan la locura que me compré como que toda la saga completa. Y en la segunda ya empezamos como que... Los leí todos, pero ya en la segunda es como de... Yo sé que para ustedes es arte, ya lo sé, chicas, pero para mí es como que... Ya estoy cansada. Con John Green no pude, o sea, leí Bajo la misma estrella y ya, dije, suficiente para mí. Yo creo que sí, eso sí ya... No
no lo viví y ya no entré a las demás distopias. O sea, por eso les digo, siento que yo mi adolescencia la tengo hasta ahora, porque hasta ahora me he estado como que aventando ciertos libros más juveniles o de fantasía o cosas por el estilo de lo que hice cuando era realmente un adolescente. Oye, es que 100% sí creo que te influyó que estabas conociendo otro estilo de lectura, otra narrativa, que quieras o no te dio como un parámetro y a lo mejor llegaste a lo juvenil y dijiste, ¿qué es esto? Esto no me está ofreciendo como, pues sino como la estructura, a lo mejor la manera de conocer las historias, ¿no? Más profundas y así. Y a lo mejor ahora ya con madurez puedes verlos y decir, ¿sabes qué? Sí son juveniles y lo que quieras, pero los voy a disfrutar, ¿no? Sí, ya le bajas un poquito como que la vara, ¿no? Con lo que lo estás midiendo. Porque, disculpen que siga hablando, pero me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, todo el mundo leía a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y les encantaban. Y yo quería ser como los demás y pertenecer a su equipo. Y entonces me leí como 4 y era como que, no, o sea, ya lo intenté. Y luego me pasaba con La Fuerza de Chesid, ni siquiera le entendían. O sea, decían, y es que al final el personaje se muere. Y yo, uy, no lo leíste bien. ¿Qué pasó? No pude. O sea, pero yo creo que a lo mejor sí me afectó, como dice Caro, que aunque fueran libros comerciales, ya venía leyendo como que historias más adultas. Y tal cual. Ahora es como que digo, ok, es juvenil, pero o lo voy a aceptar así. Yo puedo dividir mis adolescencias. Yo lo divido de esta forma porque literal es a través de qué tan cerca tenía la posibilidad de obtener libros, o sea, en el sentido de poder ir a comprar libros y tener variedad de, y es antes de venirme a vivir en Saltillo y después de vivir en Saltillo, porque aquí en Saltillo pues no es como que haya la millonada de librerías, pero hay librerías, o sea, ya hay algo en donde en 15 minutos puedo llegar a comprar, y es que yo creo que en esta segunda etapa de mi adolescencia, que fue ya pues la de la universidad, es en donde yo también empecé a leer mucho de literatura juvenil. O sea, en el sentido de John Green, Crepúsculo. O sea, yo en la universidad yo tenía Crepúsculo en las piernas abierto leyéndolo. Me valía de que la clase yo necesitaba si Edward iba a volver o no. O sea, así, ¿no? Yo tengo ese recuerdo de andar cargando con Amanecer, ese tabique gigante por toda la escuela porque yo necesitaba respuestas. Entonces sí, también, de hecho, mucho después empecé a leer John Green y John Green yo sí me lo chuté todo y hasta la fecha lo sigo leyendo. O sea, saca Hank Green y yo lo sigo leyendo. Sí leí Maze Runner. Yo la verdad es que como Chris me puedo quedar con la duda. Nada más leí el primero y dije, ok, muchas gracias. Ajá. Pero sí vi podemos decir como esa fiebre por los Juegos del Hambre. Es que a mí se me hacen increíbles esos libros. En Llamas es la mejor segunda parte en la literatura ever. O sea, es ese libro. Confirmo. Ese libro es increíble. Recuerdo que esos libros neta me los echaba en un día y yo quiero volver a esos tiempos, en tener el tiempo suficiente para leerlo. Pero sí, la verdad es que Harry Potter yo los leí en mi tercera adolescencia. Yo los leí ya más grande, pero la verdad es que me encantan esos libros. Es que lo que me pasó a mí es que yo crecí con las películas, ¿no? Pero sí me gusta mucho. Ya de los que creo que ya no recomiendo, pues son los de Paulo. Bueno, es que nunca realmente los recomendé, son los de Paulo Coelho, pero igual era lo que tenía a la mano y era lo que había. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, yo lo tenía a la mano por mi mamá, pero yo leí Juventud en Éxtasis y dije, no, o sea, esto no es para mí. Y mi mamá los tenía casi creo que todos y yo, qué terribles libros. Y eso que tenía yo de que, no sé, 16 años y yo a los 16 ya tuve una erudita en la literatura, ¿no? Porque tenía, no sé, 4 años leyendo. La soberbia ante todo, ¿no? Pero sí, y lo que sí he tenido ya, bueno, después de eso, bueno, sí, es Stephanie Meyer con Crepúsculo y, ¿cómo se llama la chica? Marisa Meyer con Crónicas Lunares. Ella me revivió en esa tercera adolescencia, me revivió mi amor por los libros juveniles.
de fantasía específicamente, porque yo dije, ¿qué es esto de que los retellings de las princesas, ¿no? Con los que yo crecí. Ay, no, a mí me encantó, yo fui muy feliz y de sus libros creo que he leído casi todo, nada más me faltan creo que los últimos 2 que sacó, pero Crónicas Lunares, o sea, me encanta. Y también el que me hizo revivir mi amor por la literatura juvenil y la infantil es Jaime Alfonso Sandoval. Que es eso, entre que ellos se cuelan, digamos, pues ya en esta actualidad, entre pues todas las mujeres latinoamericanas que leo, pero ellos son los que me regresan a esos escritores que yo leía cuando empecé a leer en mi primera adolescencia, segunda adolescencia y pues tercera adolescencia, ¿no? Pero sí, y me gusta porque es como, sí lo comparas, o sea, uno como lector, quieras o no, comparas y también pones obviamente tu cerebro en ese mood o ese mindset para decir, ok, es un libro así ya está, y de cualquier manera sacarle por ahí jugo, pero es bonito también pues sí, regresar a ello, pero sí, los que estaban de moda en la primera adolescencia, pues sí, para mí sí era Dan Brown y Isabel Allende, que Isabel Allende sigue estando de moda, igual que Stephen King, o sea, siempre va a estar de moda. En esa segunda adolescencia, pues sí, John Green, Stephanie Meyer, Los Juegos del Hambre, y pues ya a partir de ahorita, pues ya todos los demás, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, a mí, cada vez que hablamos de Crepúsculo, es que a mí me emociona, me da vida en el sentido de recuerdo mi emoción al leer esos libros, porque realmente, bueno, Dan Brown es aparte, porque Dan Brown yo leí El Código Da Vinci y dije, yo tengo que leer todo lo que este señor ha escrito y me fui en orden, o sea, en orden así de publicación, unos son más malos que los malos, pero no me importaba, yo necesitaba saber la conspiración del gobierno, y no, o sea, yo bien Illuminati y todo, pero digo, eso es aparte, pero, o sea, yo ese hito de leer Crepúsculo y realmente estar enganchadísima de no querer dormir, de no querer poner atención en clases, yo siendo la persona más ñoña del mundo, o sea, dejé todo por esos libros y la verdad es que esa emoción es bien difícil de vivir nuevamente. Entonces yo cada vez que hablo de Crepúsculo, me acuerdo de mi felicidad y mi emoción y de todo y de sentirme enamorada de personajes, o sea, de que yo los quería, yo decía, yo soy parte de esa familia, o sea, así, ¿no? Y odiar a los malos, sí, no, yo la más, ¿no? Pero pues sí, o sea, es más que nada todo relacionado a la nostalgia de esa Ale lectora de esa adolescencia, ¿no? No sé, es que es muy padre y yo entiendo la burla y el hate que puedan haber alrededor de estos libros, pero a mí no me importa porque eso es parte de mi personalidad lectora y pues soporten, ¿no? Oigan, de Crepúsculo, yo creo que yo me enamoré de mi esposo por Crepúsculo. Fuertes declaraciones. Porque yo, eso sí, gracias a Stephanie Meyer, pero por ejemplo esos libros, yo recuerdo que yo los leí en un PDF en mi computadora de escritorio así, porque en la ciudad de la que yo soy tampoco había librería, solamente había una, pero de las que abundaban eran libros académicos, libros de desarrollo personal o cosas así, no, revista. Pura vela. Ya, mucha honra. Bueno, el punto es que abrieron un Home Depot, no, un Office Depot, y en ese Office Depot, empezaron a meter libros. Y cuando vi que llevaron los de Crepúsculo, yo me acuerdo que en aquel momento pues yo todavía era una estudiambre, ¿no? Entonces juntaba todo mi dinero para poder comprar esos libros. O sea, me quedé un chorro de veces sin comer, sin comprar otras cosas, sin salir, sin lo que fuera, pero yo, miren, me compré mis libros de Crepúsculo. Y me acuerdo que los empecé a leer otra vez, porque creo que a mí me tocó estar esperando, no me acuerdo si fue Eclipse y Breaking Down, o nada más Breaking Down, pero el punto es que los estaba esperando, ¿no? Entonces dije yo, los voy a releer ahora que los tengo en físico, y empecé así, y yo ya era amiga de mi esposo, y él me dijo, oye, ¿están chidos esos libros? Y yo, por supuesto que sí, o sea, y se los presté, se enganchó, o sea, pero de que los terminó leyendo hasta su mamá, y su mamá era de, pídele a tu amiga el otro, el que sigue, y eso como que nos hizo así de que nos desvelábamos platicando de, es que qué va a pasar, que esto, que aquello, y yo, tendrás que seguir leyendo, o sea, fue un bond así como muy, Entonces, parte de eso es por lo que yo le tengo tanto cariño a
a Twilight. Son muy buenos momentos para mí porque también, o sea, además de él, lo leyeron todos mis amigos, o sea, mis libros de Crepúsculo, los que yo tengo en físico, los leyeron todos mis amigos. Entonces, ahí hay de que de repente lagrimita o algún doblez o lo que sea, y es una historia compartida, o sea, entre todos ellos. Y recuerdo que para cuando salió la primera película, todos, miren, era de que veíamos el tráiler, ese tráiler con el filtro azul, que empezaron a sacar unos teasers así primero de 15 segundos, 30 segundos, así pedacitos, y estábamos de que no puede ser y no sé qué, bla, bla, bla. Compramos boletos para ir así de que a la noche del estreno. Y recuerdo que vimos varias señoras con sus libros de Crepúsculo. Y ahora lo pienso, y esas señoras soy yo actualmente. Así de que probablemente tenían mi edad. Futurística de ti misma. Haz de cuenta que si existe una máquina del tiempo, probablemente me regresé a esa noche del estreno de Twilight y me vi. Y yo, claro que sí. ¿Y te imaginas que ahora, después de tantos años de casados, diga Diego, ¿sabes qué? Nunca los leí. Todo era un plan de ligue. Maneras de ligar. De hecho, fuimos a ver Crepúsculo juntos. O sea, primero fui con todos mis amigos, así de que, hola. Y luego ya después me dijo, ¿y no la vas a ver conmigo? Y yo, ¡ay, qué bello! Sí. Oigan, Lupita ganándose a la suegra, mira, desde antes Lupita de que, mire, de que no era material. La perspectiva de las cosas, porque yo les platicaba a Javi y a Lupita que dije, esa vez que fui a ver, creo que estrenos fui a ver muy pocos en la vida, fui a ver todos los del Señor de los Anillos, o sea, yo estaba así a las 12 de la noche, hasta las 5 de la mañana, ¿no? Que se acabara la película, y me acuerdo que fui a ver el de Twilight y dije, esta es la última vez que vengo a ver ese tipo. Señoras gritando. Sí, yo ya era la señora amargada, porque obviamente estaba lleno de chavas que cada vez que salía Edward y brillaba, gritaban, y yo... O sea, por eso digo la perspectiva de Lupita. pues como cada quien vivió esa etapa, ¿verdad? Ya sé, ay. Sí. A lo mejor estábamos en el mismo cine, ¿eh? Pero es que bonito, ¿eh? O sea, les tengo envidia en cuestión de la emoción con la que hablan de ese momento. Es como que es padre. Es que recuerdo que fue el evento porque a pesar de que todos mis amigos y yo fuimos al estreno, al día siguiente todos estábamos platicando de eso y siempre lo mismo, y te acuerdas y cuando salió y que esto y que aquello, y o sea, nos duró un montón eso, pues de verdad nos marcó y nos gustó mucho y nos acordamos hasta la fecha, o de repente salen fotos que nos tomamos en mi cuarto porque yo era esa morra que tenía sus pósters de La del meme. O sea, salen las fotos, o sea, y yo, oye, ¿te acuerdas? Así como que ni siquiera voy a decir así de que es cringe porque es bonito. La de Lupita, sí. Y boca de pato. Con la señora de boca en paz. Y me puse el crepúsculo atrás. Sí fui. Luego les paso la foto. Oigan, pero ya ven que vamos creciendo algunos y van cambiando nuestros gustos, porque ya sea que pasamos de estudiantes a tener trabajo, o de trabajo a despedidos, o no sé, hay diferentes etapas en nuestra vida, diferentes sucesos. Hay para todos. Que a veces a desempleados. Que nos hacen cambiar de gustos o que marcan un antes y un después incluso en lo que leemos. ¿Ustedes tienen algo que les haya pasado y que haya marcado un punto de que dijeron, a partir de que me pasó esto, me gustó leer más de esta cosa o busqué literatura sobre este tema o tipo así? Pues creo que voy a matar un poco todo lo que nos estábamos riendo. Lo siento. Empezamos con las malas experiencias. No, pues, como les digo, yo leía mucho terror y así porque, pues, yo crecí en una casa embrujada. Entonces, como que era lo que me gustaba. Así de que, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se abren no sé, las puertas de la alacena? ¿Por qué se mueve esa silla? ¿Por qué hay una sombra que me ve dormir? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo sé, típico, ¿no? Típica infancia y adolescencia. Entonces, yo leía mucho de eso. Y leo mucho de eso. Entonces, esa es la parte que no ha cambiado. Se queda así. Sin embargo, creo yo que viví experiencias feas
en el ambiente laboral, feas también porque pues yo me la pasaba de que viajando en camión, viajando en, no sé, en el tren ligero cuando vivía en Guadalajara, o sea, de que caminaba mucho por el centro, lo que sea. Entonces tuve muchos encontronazos de realidad, o sea, de situaciones de acoso, situaciones en las que no debería haber estado en peligro, sin embargo, simplemente por ser mujer estaba en peligro. Entonces eso me orilló a buscar respuestas, o sea, porque yo me hacía muchas preguntas de, ¿y es mi culpa? ¿Y de verdad soy yo que no tengo que salir a esta hora? ¿O de verdad soy yo que simplemente por traer mi uniforme del trabajo y que el pantalón me quede un poco pegado, ya, o sea, es como que vía libre para que me digan lo que sea o bla, bla, bla? Entonces a raíz de eso yo empecé a leer mucho acerca de feminismo, empecé a leer bastante acerca de, les digo, cómo funciona el gobierno, poder judicial, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, o sea, cuando la policía no nos defiende, cosas así. Entonces, esa parte sí me marcó a mí. Yo creo que hará unos 10 años más o menos que yo ya empecé a leer un poquito más en serio toda esa parte de la no ficción. Y creo que es la parte más significativa de mi crecimiento como lector o de mi cambio como lectora. Ay, es que sí está fuerte el pensar en cómo situaciones que a lo mejor no relacionaría uno con el consumo de contenido, quieras o no, sí te hacen buscar respuestas, en este caso en los libros, o si no respuestas, esa parte de empatía y de sentirte que no eres la única persona que está viviendo eso. Siento que en mi caso no hay ninguna experiencia como fuerte, traumática, pero sí tengo como marcados momentos muy específicos en la preparatoria después de todo este auge de novelas juveniles y de los autores que estaban de moda. Tuve una maestra de literatura que era demasiado fan de estar leyendo mientras ya no estaba como dando clase y nosotros hacíamos como algún ejercicio, ¿no? Entonces empezó a ser un icono para mí porque ella siempre llevaba un libro, hablaba con mucha pasión de la lectura, y tengo muy marcado cuando nos comentó que había conseguido un libro de Agatha Christie, muy difícil de conseguir, de segunda mano. Y yo como, ¿quién es Agatha Christie? No, me platicó como un poquito, y a partir de ahí se me insertó como un chip de que, wow, yo quiero conseguir eso que ella dice que es difícil, yo quiero acceder a esa literatura como que no conocía, y de ahí empezó mi amor por Agatha. Me acuerdo perfecto que como una semana después de eso hubo una miniferia de libro y traían libros de uso y encontré uno de Agatha Christie y dije, bueno, al final creo que no va a ser tan difícil encontrar estas ediciones porque específicamente era lo que quería decir o transmitir ella, ¿no? Y a la fecha son las ediciones que colecciono, y pues de ahí conocí a una autora que se volvió de mis favoritas. Pero también me acuerdo mucho el hecho de que ella siempre mencionaba que le gustaba, si no la obra completa, sí dedicarle un año de lectura a un autor en específico. Y me acuerdo una ocasión que llegó con el libro de Haruki Murakami, el que es súper ladrillo. Ah, sí, yo diría que una co, pero sí, es. Ándale, justo. Una Q84. Pues es como el juego, ¿no? Y de que empezaba a platicarnos de que el año pasado leí toda la obra de tal, o este año me toca leer. Entonces yo siento que eso sí hizo que viera como otro panorama y conociera a otros autores. Pero ya cuando llegué a la universidad y que empecé a explorar más el mundo de redes por mi propia carrera, porque a lo mejor ya tenía más acceso y ya estaba como más en tendencia tanto BookTube como Bookstagram. En ese momento todavía no llegaba a BookTok, pero creo que a partir de ahí empecé a interactuar con otras personas, no solo de mi edad, sino como de otros países, de otras nacionalidades, y evidentemente eso a mí me abrió como más la concepción que tenía de, pues no solo son los autores que tú conoces, o sea, hay muchos autores que puedes ir acercándote, y a lo mejor no lo hice como de un primer momento, pero empezaron como a sembrar la duda de, pues es que este libro yo nunca lo había visto y a lo mejor no está tan de moda, pero tiene una trama interesante, y a lo mejor este género de cuento yo no lo había explorado. Entonces como que eso fue haciéndome
pues crear un gusto propio explorando por lo que los demás leían y que me estaban presentando. Pero si algo debo decir que definitivamente marcó un antes y un después fue cuando yo misma empecé a crear ese contenido, porque eso hizo que generara otro tipo de comunidad, ¿no? O sea, ya no solo eran las personas que yo seguía y que a lo mejor me animaba a escribirles o darle un like, sino que también ya eran personas que ellas mismas se acercaban a mí y me decían, oye, si te gusta Stephen King, a lo mejor te va a gustar este otro libro, o a mí también me gusta leer tal, ¿te gusta este autor? Entonces eso hizo que fuera como expandiendo mis horizontes, y también el hecho, como les decía, de convivir con otras personas de diferentes países, de diferentes generaciones, que obviamente tienen otros gustos y que te presentan como una gama de posibilidades muy amplia. Creo que estoy en la era que mencionaba un poquito como Ale, de explorar lo contemporáneo, autoras mexicanas y tal. A lo mejor antes no estaba lista, pero ahorita entre mi edad y entre que ya están teniendo más alcance y así, evidentemente me llama la atención, porque yo sí creo que me dejo llevar un poco por las masas, en el sentido de que, ok, está de moda, están hablando de esto, pero ¿qué es lo que genuinamente me interesa, no? Entonces nada, yo creo que si le pudiera poner un nombre es eso, de que la creación de contenido o las personas hablando de libros en internet sí han marcado como mucho el cómo me gusta leer o qué es lo que leo. Porque algo así personal, pues siento que no ha habido algo como lo suficientemente, como que me marque. A lo mejor cuando terminé una relación, o el año pasado que tuve como mi situación de salud y tal, que me acerqué a obras que hablaran un poco de eso, pero siento que no fue como una etapa que durara mucho tiempo, a lo mejor 1 o 2 libros, y ya ha sido como mi necesidad de encontrar empatía en. Yo lo que sentí, un cambio, fue de que llegó un punto que leía como que pura fantasía, por ejemplo, ¿no? Y fue de que me dije, güey, tú no tienes alas, tú no tienes las orejas puntiagudas, no tienes colmillos afilados, búscate una historia con la que te puedas identificar. Y fue como que esa necesidad de leer personajes que tuviera algo en común yo con ellos. Entonces fue de que empecé a leer, por ejemplo, tipo La ventaja de ser invisible. Aunque ya no estaba en mi primera adolescencia, estaba en mi adolescencia donde no me sentía como que aún no encontraba mi lugar. Como esos libros de adolescentes que luego los ponen de la persona buscando qué es lo que quiere hacer con su vida, qué es lo que le gusta, qué está pasando. Ese tipo de historias me empezó a gustar porque me empecé a identificar mucho. Después de eso me fui con historias más sobre tipo migración, de personas que dejan su país y que se encuentran solas y que quieren encontrar como que una familia, un grupo de amigos que no sean de sangre, pero quieren crear su propia familia. Ese tipo de historias me empezó a llegar mucho también, por lo mismo, porque me identificaba. Y ya de ahí me fui como que, ok, voy a ir buscando libros parecidos que tengan como estas características de familia encontrada, adolescente depresivo, cosas así, ¿no? Con las que yo me pudiera sentir identificado. Y siento que esto es como que el único que yo sea consciente de que dije, ok, espérate, vamos a ver qué cambio hay. Es el único que siento. Yo siento que, como les mencioné hace rato, ¿no? Mi mamá sí que tenía libros de autoayuda para aventar para arriba. Entonces siento que durante un tiempo me acompañaron en cuestión de qué era lo que estaba al alcance, pero también como que por situaciones que yo estaba pasando. Creo que en algún momento leí demasiado, sí, es como que me asqué y ya es difícil o complicado que yo me acerque a un libro de ese tipo. Pero siento que tal vez, no sé, simplemente madurar algunas relaciones, ¿no? Amorosas que tuve, que terminaron mal, y que después tú te pones a pensar, ok, cuáles fueron los factores o qué fue lo que yo estoy haciendo similar, ¿no? O sea, en cada relación, al final de cuentas, llevas como que un patrón. Y me acuerdo que en su momento sí leí tipo, no sé, Las mujeres que aman demasiado, ¿no? De Robin Norwood, que lo recomiendo. O sea, la verdad lo recomiendo si alguien tiene algún problema de codependencia. O sea, obviamente busquen terapia, pero sí son cosas que te dan un poco de herramientas. Y siento que todo eso hace que ahora yo lea algunas novelas románticas y no las vea con los mismos ojos. O sea, por ejemplo, claro que en mi adolescencia sí me aventaba los de Federico Mocchia y ahorita es como que, o sea, ahorita es como que no, o sea, todo eso está mal. Y llega un punto donde me molesta, o sea, donde yo veo situaciones que son tóxicas
Y aunque el libro sea entretenido, aunque el libro tenga otras cosas buenas, eso ya no me permite disfrutar la novela. O sea, siento que es una mentira sobre el amor que nos creamos a base de nosotros, de nuestros antepasados, de las novelas que vimos en la televisión, de las que leímos en las historias, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me he dado cuenta, hace poco leí Elena Sabe, de Claudia Piñero. Es un gran libro, me encantó, pero toca un tema de... Me ha tocado, como diría Javi, ¿no? Ya estamos más cerca de identificarnos con los libros de viejitos que con los de adolescentes. me tocó sentir el libro un poco más fuerte porque hace poco un tío que es como mi padre, pues él pasó de ser una persona así como que súper fuerte y súper independiente y una figura como paterna que yo sentía que me protegía, a ser una figura a la que ahora yo tenía que proteger, o sea, a la que ahora él necesitaba como que de nosotros. Y ese shock fue como que, o sea, fue difícil porque es como de pasar a tener ese respaldo que yo siempre decía, cualquier cosa, ahí está mi tío, ahora tu tío necesita que tú estés para él. Y siento que este libro, si no lo han leído, bueno, es acerca de una mujer que tiene Parkinson, y pues está tratando de descubrir ahí una situación, ¿no? Para no decirles más, pero la descripción de su enfermedad y de cómo la va consumiendo y de, aparte de que Piñero es una maestra, ¿no? Para describir esas situaciones, sí me hizo como que, o sea, siento que me pegó de un modo que no me hubiera pegado a los 20, porque ahora lo veo más cerca, tanto hasta para uno, ¿no? O sea, como que uno ya empieza a pensar, bueno, me voy a enfermar, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a llegar a tal edad? Y también a tus padres, pues que ya están un poco más cerca, ¿no? De estar en situaciones similares. Entonces, siento que esas dos cosas son las que más no que hayan cambiado en cómo leo o en qué géneros me gusta leer, simplemente cómo veo esas situaciones ahora a cómo las hubiera visto en mi primera adolescencia. Oye, Cris, ¿y ya viste la adaptación? No la quiero ver. Vi que tenía 5, o sea, de 10 de puntuación y dije, ala, va a estar muy mala. Fíjate que a mí no me pareció tan mala. Rescato mucho quien hizo a Elena. Digo, sí hay unas actuaciones que yo dije, pero la actriz que hizo a Elena, wow. O sea, simplemente andar agachada durante todo el rodaje, no manches. O sea, sí está... A mí sí me gustó, no me pareció malo, pero el libro es muchísimo más superior, ¿no? A ver, es que a mí lo de las relaciones creo que sí me han afectado mucho. Y simplemente puedo verlo a través de relecturas que he hecho de libros que leí en mi primera, segunda adolescencia. Y cuando los he leído recientemente digo, y recuerdo más que nada tanto que me gustó, que me movió, o las cosas que yo como que fueron mis highlights y cuáles fueron mis highlights ahora, o mis de que red flags ahora. Obviamente también hago como una crítica mucho de la persona que era antes. Y yo creo que sí ha sido mucho a través de las relaciones, tanto amorosas como también familiares y de amistad, porque sí he tenido como que eventos canónicos de acuerdo a eso, pero creo que a mí como lectora, a mí sí me cambió también mucho las redes en general. O sea, pasé de Vanidades, me decía qué libros eran los bestsellers del momento a, oye, hay personas en YouTube que hablan de libros, y eso fue segunda adolescencia, casi entrando a tercera adolescencia. O sea, realmente BookTube yo lo descubrí, no sé, hace 8 años, por ahí. Entonces, para mí las redes empezaron a cambiar también mi sentido de lector y abrieron ese panorama gigantesco de libros que pues yo no sabía que existían o que no tenían mi radar y que impactaron a mi yo lector. O sea, en el sentido de que me fueron abriendo los ojos o el corazón a estas historias mejor estructuradas, más completas, más desarrolladas, y que no es que ninguneen a los demás libros que había leído antes, pero que pude empezar a ser un poquito más crítica en ciertas cosas, ¿no? Y sí, me ha pasado también con clásicos que leí en la primera adolescencia, que ahora los leo y digo, no, hombre, o sea, lo leí como a la mitad, ¿no? O sea, en el sentido de que me perdí de todos estos detalles, que pues
simplemente el libro me pudo haber cambiado la vida, pero yo no estaba lista para ese cambio. Y años después, sí, ¿no? Entonces, sí, sin duda yo creo que es las redes. Y sí, mucho de lo que ha pasado en mi vida personal también. O sea, sí, se han afectado mucho a mi yo lector. Otra cosa que yo siento que ha cambiado en cuestión de cómo consumimos los libros, porque ahora sí que como ya dijimos aquí, casi creo que todos somos provincianos, ¿no? Entonces pasamos de no tener acceso a casi nada de literatura a que ahora está a un solo clic, ¿no? En el formato que lo querramos consumir, sea audiolibro, sea digital, sea pedir un libro por internet y que llegue a tu casa. Entonces, ¿cómo ha cambiado su relación con el estilo? O sea, el estilo de libros que leían antes y el que leen ahora, también en los formatos y en la longitud. O sea, si antes leían puro libro corto y ahora quieren leer puros libros tipo El Conde de Montecristo. No sé, ¿cómo ha evolucionado esa relación con ustedes? En cuanto a longitud de los libros, creo yo que nunca me ha pasado de decir, ay, este libro nunca lo voy a leer porque está muy largo. A lo mejor lo guardo para el verano, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, de que, este libro sí va a requerir que me centre en él, me va a tomar varios días, semanas leerlo por ocupaciones y lo que sea. Entonces, sí, ¿no? Lo guardaba para una fecha específica. Pero siempre he leído libros cortos, libros bastante grandes, o sea, todos los que me aventaba, porque yo también tuve mi etapa con Dan Brown, así como Ale. O sea, pues sí son tochitos, esos también. Todos los de fantasía que me aventaba de Cassandra Clare, también, o sea... El tamaño no importa. No, la longitud no es un problema. Ahora sí. En cuanto a formatos... El tamaño no importa. Oh, sí. ¿De qué estamos hablando? En cuanto a formatos, pues antes consumía muchísimo los libros digitales porque pues obviamente no tenía suficiente dinero para estar comprando libros en físico al ritmo al que yo los leía. O muchos de los libros que compraba o que me podía permitir en físico eran estas versiones de bolsillo, o sea, como más pequeñitas y... Pues hasta eso sí ha cambiado porque ahora sí puedo decir, es que yo quiero específicamente esta edición y me tengo que aguantar un poquito, pero, o sea, busco la manera de conseguirlo. O sea, ya me he centrado un poquito más en eso, o sea, en armar mi colección con los libros que quiero tener, así, ya sea que ya los leí en digital o no. En cuanto a... libros en digital, ahora sí, siempre los he leído y yo creo que siempre los voy a seguir leyendo. Para mí el Kindle es así como que mi mejor amigo porque me lo llevo a todas partes el Kindle. Ya sea que diga voy a tener tiempo de leer o no, va conmigo porque ya me ha pasado que de repente lo dejo o se me olvidó el libro y ahí estoy esperando 15 minutos, 30 minutos y yo por ejemplo no tengo la aplicación en el teléfono, la de Kindle, entonces no, de plano no. En cuanto a audiolibros, yo creo que eso sí ha cambiado porque yo antes no escuchaba audiolibros. Yo creo que tendré unos 2 años más o menos que empecé a ponerle un poquito más atención a ese formato porque me empecé a encontrar estos libros que están súper bien narrados, ambientados, que parece que estás escuchando una radionovela. Entonces, o sea, esos me funcionan muchísimo para cuando estoy haciendo algo en la casa de que, no sé, limpieza, cocinando o que de repente nos vamos a un road trip y vamos a poner un audiolibro. Órale pues. Y ahí vamos. Por ejemplo, uno que reescuchamos recientemente, porque creo que probablemente es el audiolibro que más hemos escuchado, es el de Pedro Páramo. Porque, o sea, la forma en la que está narrado nos gusta tanto, o sea, te da esa sensación de que se te pone la piel chinita y así. Yo sé que a muchas personas no les gusta, pero a mí sí me gusta ese audiolibro. Y lo mismo me ha pasado con otros que también están súper bien narrados. Pero yo creo que ahorita el formato que más consumo sí es el libro en físico. Me encanta cómo aquí vamos a escuchar respuestas entre muy similares y diversas, porque yo coincido mucho con Lupita en la parte de que la longitud de los libros nunca fue como un impedimento para mí de que, no lo voy a leer porque tiene tantas páginas. Pero, por ejemplo, ahorita que estuvo hablando de las ediciones, es algo que en mí se ha mantenido. Yo no sé por qué no soy esa lectora que busca ciertas ediciones. De hecho, hasta que no entré justo al mundo de redes de libros, no descubrí que había como todo este debate de entre tapa dura y tapa blanda. O sea, como para mí siempre fue como, pues tapa blanda. O sea, como que nunca
yo dije, ay, me encanta cómo se ven los tapadura ni nada. Y creo que es algo que genuinamente no me causa ningún problema si el libro en una trilogía es de diferente tamaño o si tiene diferente edición. O sea, con que esté ahí la historia íntegra, a mí me funciona. Sé que es algo extraño, sobre todo para las personas que tienen como mucho tiempo leyendo y que les gusta que sus libreros se vean como muy bonitos y acomodan de cierta manera y para que todo se vea igual. A mí como que eso nunca me ha causado mucho tema y es algo que se mantiene, pero en lo que sí a lo mejor he evolucionado, por ejemplo, son en los clásicos, porque ahí sí descubrí que hay toda una diferencia entre las traducciones, por ejemplo, es algo a lo que ya le pongo atención también en libros pues juveniles o contemporáneos que sé que se van a ver influidos si consigo como una edición como X a una que tenga como más trabajo, ¿no? Entonces puede ser que en ese sentido sí. Y respecto a como el formato así tal cual, también siempre leí en digital libros ilegales, lo sigo haciendo y no me avergüenza decirlo porque también compro y consumo muchísimos libros de manera legal, entonces no tengo como tema en ello, es algo que se pone mucho a debate, puede ser un episodio para el podcast o lo que quieran, pero leo mucho en el Kindle. Lo de los audiolibros también es algo reciente para mí y no es que tenga una preferencia por libros físicos o no, pero pues creo que al final sí es un formato que predomina más y está como más al alcance de una u otra forma, entonces pues si comparas o haces como el recuento al final de un mes o de un año, pues sí consumí más libros en físico que en otro formato. Y pues nada, creo que el hecho de que ya decía Lupita o no sé quién lo dijo ahorita, que está todo al alcance y en un clic, claramente también hizo que mi velocidad de lectura aumentara, a lo mejor ya tener como los recursos para decidir, lo voy a comprar, lo quiero, pues obviamente hace que lea más rápido. Oigan, yo respecto a los libros en digital, mi mente es súper cerrada. Yo no tengo más que 12 años, tal vez, que descubrí que existía un libro en digital. Cuando Tony me dijo una vez, cuando empezábamos a salir, me dijo, te voy a mandar un libro a tu correo. Casi que yo fui al mailbox a buscar el libro en físico en el buzón. Yo, no hay nada. Dice, no. Y, o sea, mi mente no era de que, existe. Para mí un libro es un papel, una pila de hojas en físico, ¿no? Entonces, no consumo mucho el libro en digital, la verdad. Aparte, no sé, me marea, no puedo. Y si tengo un Kindle, porque dije, todo el mundo tiene un Kindle, tengo que tener el mío. Ahí lo tengo. Quiero ser como todos. No lo uso casi, la verdad, pero pues sí tengo hoy. Paperwhite. Pero no lo uso. Bueno, y los audiolibros. Yo no... Hace que 5 o 6 años tal vez que los descubrí y para mí es como que lo mejor. Amo los audiolibros, me encantan. Por ejemplo, ahorita que decía Lupita de cuando hacen un road trip o algo, no hay mejor que escuchar un audiolibro con la persona que vas a viajar y escucharlo. Y ya lo guardamos, por ejemplo, nosotros para cuando hacemos un viaje largo, ya sabemos que ese día no hay mi playlist ni nada, es el audiolibro que estaremos escuchando para los viajes. Por ejemplo, cuando vamos a Florida, que vamos a lo de Harry Potter, escuchamos sí o sí uno de los libros de Harry Potter, ya sea el 5 o el mero último, desde la mitad para adelante, como para ir bien en contexto con todo, ¿no? O sea, es como que yo, audiolibros, mi salvación. Y mi salvación también para los clubes de lectura, que hay veces que ya faltan 2 días para que toque la reunión y no lo he leído. Busco el audiolibro y en 2.75 lo tengo listo para el día siguiente. O sea, me encantan. Pero sí, yo el 90%, 80% que leo, lo leo en físico. Para mí un libro es un apilo de hojas con una pasta y un lomito, y eso es un libro. No hay otra cosa. Oye, sí, súper rápido eso que dices de los clubs, no lo había tomado en cuenta. Claramente también el leer en comunidad o con alguien más se presentó hasta hace muy poquito y es una experiencia muy bella, así que si no se han dado la oportunidad, dense la oportunidad. Traguitos Literarios tiene un club de lectura, entonces por si quieren unirse, pues ya tienen una opción. Oigan, qué envidia que puedan hacer
así como que escuchar un audiolibro en un road trip en pareja, porque yo lo pongo y Pablo nada más o me va haciendo preguntas o va repitiendo los diálogos de los personajes, pero más dramatizados. O sea, dice, hola Emilia, y voltea, hola Emilia, y yo, ay no, o sea, ya nada más cállate y escucha el audiolibro. Entonces yo los reservo para cuando voy sola, o sea, voy sola o cuando a mí me toca manejar y que él se va a dormir, entonces tengo mi derecho, ¿no?, a escuchar el audiolibro, pero si no, ni modo, me abstengo, porque significa que me va a ir preguntando cosas o va repitiendo los diálogos y así no se puede, así no se puede poner atención. Yo culpo a mis lecturas en PDF enfrente del monitor, el que yo esté ciega en este momento, porque también consumí muchísimos libros de esa manera. Yo cuidaba a mis sobrinos cuando yo estaba como que en la prepa y ellos pues eran bebés, ¿no? Tenían 2 y 4. Entonces de repente que estaban dormidos o algo así, pues yo estaba como que en el monitor leyendo, y eso de que leías en un día cuando eras adolescente, siento que es algo que no vuelve aunque tengas el tiempo. O sea, no importa que ahora tú tengas todo un día libre. Al menos en mi caso, o sea, es como que no me termino un libro porque ya no tengo como que el mismo nivel de atención o de poder para sumergirme, no lo sé. En cuestión de formatos, definitivamente, bueno, la mayoría de mis libros son físicos. Me gusta mucho leer en digital, es muy cómodo, pero pues sí soy una persona como que le gusta tener las cosas físicas y tangibles, entonces me gusta coleccionar al menos los libros que me gustan. Ya soy más desprendida, o sea, ya puedo decir como que, lo leí, no me gustó, lo puedo sacar, pero en su mayoría, pues sí me gusta tenerlos aquí vía Carrie Bradshaw, ¿no? Aquí quiero el dinero aquí donde lo pueda ver, en mi librero. Y los audiolibros se han vuelto mi mejor amigo. O sea, tengo libros en físico que termino escuchando en audiolibro, pero es una manera que a mí me gusta hacer de combinarlos, de leer una parte en físico y después seguirle con el audiolibro, y eso me permite definitivamente avanzar y leer más. Yo siento que desde que tengo las redes, pues sí me siento más presionada a consumir una mayor cantidad de libros, y eso sí ha reducido que yo lea tanto libro sumamente largo. O sea, si yo veo que un libro tiene a lo mejor 800, 900 páginas, a veces sí lo dejo, no porque me intimide o porque, es que está muy largo, sino porque estoy consciente de que leer ese libro va a hacer que lea 2 libros menos, por decir, en el mes. Lo cual está mal, yo lo sé, pero les digo, siento como esta presión de que para crear contenido sobre libros, pues tienes que consumir los libros, ¿no?, de lo que vas a hablar. Entonces siento que eso sí me ha afectado ahora que tengo redes. Pero sí, yo creo que los 3 formatos me encantan, y sobre todo los audiolibros, ese sí que es un formato que antes existían, porque hay CDs. O sea, yo voy aquí a las bibliotecas y puedes sacar el audiolibro en CD, pero yo no los conocía, o sea, yo nunca los había visto hasta ahora, ¿no? Y el hecho que ahora lo tengas, pues ahora sí que al alcance del teléfono es una maravilla. Para mí, bueno, yo no leo en digital, sí hubo un tiempo en que sí lo hacía, pero me daba cuenta que disfrutaba menos los libros porque definitivamente el formato no es para mí. En esta casa sí hay 2 Kindles, pero se usa uno nomás. Porque yo sí soy más fan del libro en físico. Igual cuando hago el recuento al final del año, igual salen muchísimo más libros en físico que, por ejemplo, en audiolibro, que también es un formato que yo también he adaptado y me gusta mucho. Igual que Javi, 2.5, 2.75 y listo, arreglado. Estamos listos para el club. Pero yo creo que en el estilo, y más que nada, yo creo que el tiempo, si yo hubiera tenido la oportunidad o el poder adquisitivo, y no solamente el dinero, sino el poder de ir a una librería, o sea, física, y ver y esto, porque también pues yo vengo de la era de donde las compras online no existían. Realmente las compras online pues viene siendo menos de la mitad del tiempo que yo tengo leyendo. Si hubiera tenido el poder de ir así, yo posiblemente número 1 sería más delgada porque todo mi presupuesto de comida se iría a los libros, y número 2, yo hubiera leído muchísimo más de lo que llevo leído. O sea, sin duda yo creo que ya hubiera llegado a los 3,000 libros fácil por el tiempo. O sea, yo no sé cuántas veces he leído La sombra del viento, yo no sé cuántas veces, o sea, porque eran los que tenía y pues eran los que me gustaban y los releía una y otra vez. Orgullo y Prejuicio igual. Entonces imagínense, o sea, hombre, o sea, no sé. Pero en cuanto a longitud y así, la verdad es que como soy una lectora de mood,
hay veces que digo, se me antoja, no importa si tiene 1000 páginas. O sea, sí me pasa, o hay veces que digo, no, quiero puro librito chiquito, quiero sentir esa como endorfina de terminé un libro más, listo. O sea, porque it's a feeling, ¿no? O sea, es un sentimiento también. Entonces, hay veces que sí me voy con libros chiquitos, medianos, aunque creo que para mí una buena lectura usualmente tiene 300 páginas porque tiene como el desarrollo correcto y, no sé, como que la carnita, pues bien medida, pero pues hay veces que sí le huyo a los libros largos, pero si estoy en el mood, lo leo y ya. Como que en la longitud, como mitad y mitad, pues. Pero bueno, ya para terminar, ¿cómo ustedes podrían explicar o ver cómo ha evolucionado su nivel de exigencia respecto a la calidad en escritura y complejidad en tramas y personajes? En el sentido de antes me enfocaba más en esto, pero ahora veo otras cosas. Si releen, por ejemplo, y les ha tocado darse cuenta también, igual lo que les comentaba hace rato, de qué tanto habían realmente sacado de esa lectura. Y sí, o sea, ¿qué se fijaban antes, qué se fijan ahora o si siguen fijándose en lo mismo? En mi caso creo que ya soy más consciente, creo que alguien ya lo mencionaba, creo que fue Caro, no estoy segura, pero alguien ya mencionó eso de que conforme uno va leyendo más, va creciendo y así, va tomando conciencia de qué es lo que le gusta, o sea, qué disfruta, qué puede disfrutar dependiendo de la etapa de su vida en la que esté o de algo que esté sucediendo, no sé, alguna circunstancia, ¿no? Entonces creo que yo ya soy muy consciente de eso. Entonces el nivel de exigencia para mí, o sea, que yo voy a tener con un libro, sí depende, ahora sí que a como veo el sapo o la pedrada, ¿no? Si es un libro de un autor o de una autora que yo ya leí y que sé que escribe así de que, wow, me engancha, me encantan mucho sus frases, he amado muchos de sus libros, obviamente el nivel de exigencia que voy a tener para ese libro va a ser mayor a si agarro un libro totalmente desconocido, de que simplemente lo vi en la librería y me gustó la portada y lo compré, porque pues eso sí es algo que hago bastante. Entonces depende de si yo ya estoy familiarizada con el autor o con la autora, qué tanto me gusta el género, porque yo les puedo estar leyendo el libro más trashy de terror y decir 5 estrellas, qué joya de la literatura, me encanta, ¿sí? Y puedo agarrar otro libro y decir, ok, este es un libro, o sea, entre comillas, que le voy a tener más expectativa en cuanto a estructura, porque, es un libro que ha sido galardonado y es literary fiction y no sé qué, y lo recomendó la Real Academia de no sé dónde, y yo, bueno, ok, me voy a poner un poquito más seria y voy a ver cómo arma las oraciones, qué estructura tiene el libro, qué es esto, o sea, al menos yo soy así, puedo ponerle 3 estrellas a ese libro joya de la Real Academia de no sé dónde y ponerle 5 estrellas a otro, porque a fin de cuentas es qué tanto lo estoy gozando yo cuando lo estoy leyendo. A lo mejor saqué un mejor aprendizaje de ese libro trashy de terror que este libro del que de plano no me gustó la estructura, no me gustaron algunos, no sé, comentarios que salieron o no le encontré nada de valor que me aportara a mí en el momento en el que lo leí. Quién sabe si dentro de 10 años lo vuelvo a leer y ahí sí digo qué tonta fui, no entendí, porque ya me ha pasado que vuelvo a leer un libro y yo, mira, ahora sí conecté, en realidad no lo entendí, o sea, hace 8 años que lo leí. Entonces siempre vamos cambiando, ¿no? Y ahorita yo estoy en ese punto en el que puedo, ¿cómo decirlo? Ya estoy en ese punto en el que puedo obtener aprendizajes prácticamente de cualquier género del que yo esté leyendo, pero sí me voy a poner más exigente si es con un autor o con un género del cual yo ya he obtenido mucho. O sea, ya uno se crea cierta expectativa con los autores. No le voy a exigir lo mismo a, como les digo, algún librito, no sé, de cualquier género, que ustedes digan un romance que de repente se me antojó leer porque andaba en el mood, no le voy a pedir que me resuelva la vida o que me dé el mayor conocimiento así que yo pueda obtener una gran moraleja o algo así, a como se lo exigiría ahora sí que a un libro, no sé, de no ficción que me está relatando la historia de los reyes de no sé dónde. O sea, yo esperaría cosas diferentes, dependiendo del libro, del género y del
autor. Aprendes a ver el enfoque, ¿no? O sea, también va un poco en mi caso, yo creo que sí ha evolucionado bastante. Simplemente me doy cuenta hasta la manera en que calificaba las historias, porque muchos de los primeros libros que leí decía, si me hicieron llorar, si me hicieron sentir algo, 5 estrellas, lo amo, es mi nuevo favorito, qué bella historia. Y ahora un poco sí, pero ya no es todo lo que veo, o sea, ya me fijo también en cómo son los personajes, si evolucionaron, si todo el tiempo fueron los mismos y realmente no me está ofreciendo nada nuevo. Hago mucho el análisis ahora, no sé, de unos 5 años para acá, en cómo es la estructura como narrativa, porque es algo a lo que antes no le ponía atención. Y justo lo que les comentaba, empecé a consumir contenido y me topaba con comentarios de que es que el estilo y es que las frases y usa muchos puntos, y ahí hice un alto y dije, como que yo nunca veía eso, yo solo leía y no me fijaba en si era un estilo amigable en estructuras, si los capítulos eran largos o cortos. Entonces ya lo hice un todo. Sí le doy mucho peso a cómo me hace sentir y lo que me deja, pero también lo que menciona Lupita, o sea, muchas veces mi expectativa disminuye o no es tan elevada si soy consciente que tomé el libro por puro entretenimiento y por puro placer de quiero leer algo que me haga sentir cómoda o que apague mi cerebro un rato. Pero si decido que quiero algo emotivo que me deje a la mejor pensando más allá después de cerrar las páginas, pues sí digo, ok, ¿qué tanto logró transmitirme el autor en esta historia? Creo que también me abrí mucho a escuchar a las demás personas, porque antes era de, esta es mi opinión, no me gustó y no me vas a convencer de lo contrario. Y ahora también, pero las escuchas. Ahora respetas su opinión equivocada que decías. Soy un poco más consciente de que las historias pueden impactar de manera diferente y ya razono el hecho de que alguien me diga, ¿sabes qué? Es que esto sí es aplaudible o es que esto sí tiene más mérito del que tú se lo estás dando, y ya concientizo más que hay más aspectos que a lo mejor no vi y que mencionábamos ahorita. Facilita mucho eso, el leer en comunidad o el leer con alguien, porque pues sí, a lo mejor no te encantó el libro, pero escuchar la opinión de cómo a alguien le hizo sentir, quieras o no, sí te deja pensando y dices, bueno, a lo mejor no me pasó, pero si esto logró el libro en alguien más, pues entonces no puedo decir que es un no rotundo, porque va a haber más personas allá afuera que lo disfruten. Entonces yo creo que me he hecho más consciente de que pues no tengo la última palabra, vaya, y de que hay gustos para todo, de eso, y de que sí hay como libros que siempre voy a estar recomendando y que otros van a depender de tus gustos o de pues lo que quieras acercarte a leer. Entonces, pues sí he ido madurando un poquito en ese aspecto. Yo la verdad soy la persona más simple y sencilla del mundo. Yo no soy de que, el narrador debió ser en primera persona y no sé qué. Yo la neta soy nada más de historia. Si la historia me gusta, si empatizo con la historia, si me identifico, si me conmueve, para mí es 5 estrellas. Si me dice que lo mordió un basilisco y que sobrevivió, es de que esa historia no es cierto. 2 estrellas. Yo soy más de literal, o sea, de historia. No tengo como que las herramientas o el conocimiento para juzgar un libro de que, es que la estructura, o es que la pluma de la autora, no sé qué, no, la neta no, yo no tengo nada de eso. Yo soy 100% de historia, nada más. Y pues sí, es eso. Para mí una calificación que le dé a un libro depende de las emociones. Que si no me hizo sentir nada, es de que, ni sentí nada, ni lloré, 1 estrella. Si me hizo llorar hasta el hígado, es de que, oye, me destrozó, 5 estrellas. Yo sí, no pido más que una buena historia. No me importa cómo esté contada. Tampoco creas que yo soy de que la más especializada, pero de algún... no, es que no decía por ti. No, pero, o sea, yéndonos como a ese... Lupita. No decía por ti, pero yéndonos como a ese punto de que a lo mejor uno no siente que no tiene herramientas, yo siento que sí está, y por eso se los preguntaba al inicio, ¿cuántos años tenemos leyendo? De alguna u otra manera, a lo mejor no lo haces consciente de que, me fijé en cómo escribe, pero
sí está ahí, o sea, en el fondo sabes detectar cuando están frases todas feas y todas de que primerizas o así como que dices, le falta, entonces algo así, creo yo. Sí, ese es mi problema, que no sé detectar. Incluso por eso tengo a mi gurú de la lectura, que es Lupita. Porque cada rato le he preguntado yo de que, oye Lupita, que tengo muy claro el de Agustina Basterrica. Oye Lupita, me dijeron que esto y Lupita, sí, es que fíjate. Yo sí noto cambios en ti, Javi, sobre todo cuando vuelves a leer autores que ya has leído, que es la plática que hemos tenido con Isabel Allende, por ejemplo, o cuando hemos leído así de que varios libros del mismo autor y que tú mismo dices así de que, oye, sí es cierto, es que sí está diferente por la extensión de los párrafos, la forma en la que se cuenta la historia, así, bla, bla, bla. Entonces yo 100% estoy con Caro, el conocimiento está ahí. O sea, a lo mejor no estás diciendo específicamente la palabra, pero sí lo ves. O sea, lo ves y lo reflejas en tus estrellas y en qué tanto te están gustando estas nuevas historias o las otras. De que lo identificas. Bueno, los gustos y nuestras puntuaciones de los libros obviamente es subjetivo, ¿no? O sea, cada quien se va a basar en lo que lo hace sentir la historia, en el tipo de lecturas que ha consumido, en el conocimiento que tiene o que no tiene, ¿no? Sobre literatura. Yo siento que como Javi muchas veces me cuesta identificar qué fue lo que no me terminó de gustar de un libro, porque me ha pasado, es como que está bien, pero algo ahí me estaba faltando. Y algo que yo sí he notado que ha cambiado un poco en mí es que antes sí me iba mucho por la trama. Y ahora creo que he podido llegar a disfrutar historias donde a lo mejor la trama no es lo más relevante, pero algo en la pluma del autor o de la autora, siempre dicen eso, ¿no? Me envuelve. O sea, me pasa con Claudia Piñeiro, que siento que sus historias siempre se quedan cortas. O sea, nunca es una historia que diga, no, hombre, qué bárbaro la trama, o sea, y al final pasó. O sea, no, siento como que la historia vale madres. O sea, la historia sí está bien, pero mira, da lo mismo. O sea, tú disfruta. Y algo que a mí me puede mucho también son la construcción de los personajes. O sea, si un personaje tú me lo construiste de un modo que yo digo, mira, este hombre tiene pedos por esto y por esto y por esto, porque le pasó esto y ahora actúa de este modo. O sea, cuando yo me hago toda mi novela y mi rollo psicológico sobre un personaje, siento que sí me afecta mucho en que me pueda gustar o no. Me pasó hace poco, leí Las mujeres de la guerra de Kristin Hanna. Es el primer libro que yo leo de la autora. El libro me gustó, se me hizo muy interesante, pero la escritura se me hizo demasiado sencilla. O sea, y eso fue lo que hizo que yo le diera 4 estrellas. Y era como que, es que no entiendo. O sea, no es que esté mal escrito, no es que tengas a huevo que hacerle florituras, ¿no? A todo lo que escribes y que todo tenga que parecer poesía. No, porque dependiendo, creo yo, el género también va a afectar mucho, ¿no? Cómo estás escribiendo algo. Pero al final sí me faltó, como que yo no he leído más de la autora, entonces no sé si ese es su estilo y así va a ser en todos, o si en otros está más desarrollado que otros. La trama se me hizo muy interesante, pero algo como que me terminaba ahí de faltar. Entonces eso sí es algo que yo he visto que ha cambiado en mí, o sea, como que ahora sí me puede afectar más el modo en cómo está escrito un libro y la evolución de sus personajes, pero como bien dijeron todos, o sea, según el sapo la pedrada. O sea, si yo agarro una comedia romántica, lo único que yo pido es que me entretenga y que yo quiera que la pareja esté junta. O sea, si a mí me da igual si la pareja se queda junta o no, es como que ya, o sea, porque entonces no me da como que ninguna motivación y que me entretenga. O sea, me da igual que cómo está escrito, que si construyó el personaje, que si la historia era guau, o sea, no, simplemente tiene que ser entretenido o no. Y tal cual, ¿no? O sea, en base a eso los calificas. O sea, algunos, no sé, creo que cuando leí el de Cariño, Cuánto te odio, le di como que 5 estrellas. Y yo sé que es un libro X, pero como yo me lo leí en un día y yo estaba bien enganchada y era como que me emocionó y me hizo como que enamorarme, ¿no? En ese momento, o sea, para mí significó mucho y a lo mejor me gustó más que, no sé, Salvar el fuego de Guillermo Arriaga, ¿no? O sea, que es como que, ok, es un libro mucho más estructurado, es un libro que toca otros temas con un lenguaje diferente, pero pues fue la emoción que a mí me causó. Entonces, afecta mucho el género y sí afecta, ¿no? O sea, en base a lo que consumes y te vas acostumbrando y vas encontrando que te gusta o que no te gusta, aunque no sepas cómo decirle. Yo antes era más de historia o de trama, y era de que si está buenísimo porque estoy súper enganchada y necesito saber qué pasa. Yo antes era muy así, pero me daba cuenta que no me podía yo identificar cuando algo no me gustaba.
y es que me di cuenta que realmente yo soy alguien de diálogos y de personajes. Yo puedo identificar más los detalles de por qué le voy a quitar como estrellas a la calificación. Es que usualmente es por desarrollo pobre de los personajes o por los diálogos malísimos que puedan llegar a tener. Porque para mí, por ejemplo, algo que yo marco en las lecturas siempre son frases y usualmente son diálogos de personajes. O sea, eso es lo que más me queda, lo que más me marca, lo que más me mueve. Más tanto, la historia puede ser que no pase nada, pero hay veces que pueden tener monólogos o diálogos bien intensos y digo, sí, es mi mero mole. A mí me mueve mucho eso, me mueve muchísimo. Más antes de que están en Praga y se está cayendo el cielo y guerra y así. Yo creo que también en ese sentido ha evolucionado un poco porque a veces sí me la baño en leer los mismos temas y realmente los libros a veces lo que te pueden ofrecer diferentes son los personajes y es lo que para mí hace que sea una experiencia diferente de lectura. Y sí, la verdad es que sí le pongo más atención a eso y yo sí soy bien crítica porque para mí el arco narrativo de los personajes sí tiene que ver con su desarrollo en los diálogos para mí. O sea, sí es un cambio no solamente de estaba de aquí y se movió para allá, sino de que, oye, tuvo una evolución en sus, no sé, en sus peleas con esa pareja o de que las acciones que hacía a través de su pensamiento, de su monólogo interno lo llevaron a... O sea, para mí eso es lo que hace un buen arco narrativo y la verdad es que si tiene buenos diálogos, mínimo ya tiene 3 estrellas, mínimo. Si tiene diálogos poderosos, 3.5 de entrada. Y ya todo lo demás es lo que puede llegar a ser un 5 estrellas. Pero la verdad es que si tiene diálogos pobres, diálogos condescendientes o diálogos que quieren como ver para abajo al lector, o sea, que dicen, es que tu intelectualidad no te va a dar para entender este gran diálogo. Híjole, no, me matas, o sea, no, de que 1 estrella, o sea, no, yo no puedo. O también cuando tiene muchas incoherencias en cuanto a los personajes. Por ejemplo, hace poco leí una novela que se suponía que el personaje tenía como una discapacidad visual y él mismo decía que no podía manejar de noche y corte B de que el personaje manejando de noche para humillar a la otra protagonista. Y tú así de, pues no, que no podías manejar, compa. O sea, ¿qué? O sea, yo así de, no entiendo. Entonces, cuando tiene incoherencias así... No, me falla mucho y más que nada los diálogos condescendientes yo no puedo con eso, o sea, sí. Menos 1000 estrellas, no me gusta. Y ahí sí soy muy crítica en cuanto a eso, la verdad. Oigan, pues definitivamente muchas perspectivas diferentes lectores. No sé si alguien quiera como agregar algo, sino para ya cerrar. Pues agradecerles el espacio, como ya vieron, nos encanta hablar de libros. Entonces, pues la verdad, a mí me dio mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Creo que todos ya estuvimos aquí en el podcast previamente y la verdad es que va a ser un gran reto para Caro quitar todos nuestros ruidos, hacer que todo armonice. Probablemente, si ustedes ya lo están escuchando ahorita, Caro hizo un gran trabajo y un gran esfuerzo. Entonces, muchas gracias por la edición y Caro y Ale, muchas gracias por reunirnos a todos aquí. Yo quiero decir que, Caro del futuro, gracias. Espero que la fuerza esté contigo. Y por ti hoy compré un popote de plástico para no hacer ruido con el popote de metal. Es mi aportación a la edición. Lo he pedido. Mira, Lupita, fue como que, ¿cómo que por Caro? Mira. O sea... Javi. Yo no sé, Lupita, pero... No me están viendo, pero yo lo estoy anotando. ¿Sabes que Javi te consulte sobre un libro? Tú... Pregúntale a Caro. Ahí se ve la amistad, yo nomás digo, ahí se ve la amistad. Prioridades, choices. Ay, chicas, pues muchas gracias también de nuevo por tenernos aquí. Me encantó volver a platicar con ustedes. Ha sido una gran experiencia, o sea, porque siento que todos tenemos muchas cosas en común, pero a la vez tenemos perspectivas, como dijo hace ratito Caro, bien diferentes y es bien padre poderlas compartir. Qué bueno que mencionas, Lupita, el hecho de que todos han estado acá de invitados, porque 100%
momento ya se logró tener un episodio para cada uno de ustedes, entonces queremos recomendarles los episodios 40, 74, 93, 154 y el pasado que tuvimos con Javi. Por si se quedaron con ganas de escuchar más de ellos, conocerlos a profundidad, cada uno habló en estos episodios de temas diversos, entonces tienen muchas recomendaciones y mucho tiempo para escucharlos. No sé si quieran cada uno mencionar las redes en las que los podemos encontrar para que sepan a dónde ir a seguirlos. De cualquier manera van a estar en la descripción del episodio. Soy Lupita y me encuentran en Instagram y en TikTok y en Threads como Los Libros de Lupita. También pues escribo para una revista. Si se van a mi perfil en Instagram, ahí tienen el link y pueden ver pues todos los artículos que he escrito. Algunos son literarios, otros son más de cuestiones de cómo funciona nuestro cerebro o simplemente algunos otros son de opinión. Entonces pues por allá nos vemos. Y yo soy Javi y me encuentran como Javi Books. Y en TikTok me encuentran como Javi Books 32. Porque tengo 32. Aclarando. Hace 5 años que tiene esa cuenta, pero sigue teniendo 32. Y yo soy Cristina y me encuentran, oigan, yo creo que en todas partes como Chrissy Books, es YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, en X es el único lugar donde estoy como Chrissy Lee, pero yo siempre digo que ahí solamente estoy como Juan Gabriel atrás de la palmera. Nada más estoy viendo, no hay nada que tengan que ir a ver allá, pero en el resto de las redes me encuentran como Chrissy Books. Pues muchas gracias por estar por aquí. Sin duda también les vamos a dejar las redes. Recuerden que pues va a haber un episodio en Traguitos Literarios donde vamos a estar nosotros también ahí colaborando. También les recuerdo que Traguitos tiene un club de lectura, el cual pueden por ahí checar también en sus redes. Javi también tiene un club de lectura presencial en Charlotte. Chrissy tiene también un club de lectura presencial, entonces por ahí los pueden ir a checar o preguntarles vía mensaje directo. También pues les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Elen en todas partes. Somos usuarios con _ intermedios, igual en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye. 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 Bye.